La Keilah Eye Asher Eye le da la cordial bienvenida a amados Sahin, amados Sahayot, amigos todos los que nos escuchan a través de estas ondas de internet, a esta nueva transmisión que la Abacadosh nos permite venir en esta nueva semana, en este nuevo mes que prácticamente hemos empezado, y que por la misericordia y la gracia del Todopoderoso estamos nuevamente transmitiendo la continuidad del tema que hemos empezado del Sefer Shoftim, es decir, del libro de Jueces, el cual estamos ya en el capítulo 9. Vamos a darle continuidad a la segunda parte del tema que hemos iniciado del Perek 9, el cual prácticamente está denominado el auge y la caída de Abimelech, segunda parte. Vamos a hacer una remembranza de lo que vimos la semana pasada en la introducción del Perek 9, la cual estuvo contemplada desde el Pasuk 1 hasta el Pasuk 6, y dice de esta manera: Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos. Recuerde que Jerobaal fue el nombre que le dieron a Gedeón después que hizo el derribo de un ídolo que estaba en la ciudad de su padre. De allí se le generó el nombre de Jerobaal a Gedeón. Y concluimos en el Perek 8 que Jerobaal tuvo 70 hijos, de los cuales uno de ellos fue Abimelech, el cual era hijo de una concubina que vivía en Siquem. Es allí donde parte la lectura de la introducción de la remembranza que estamos haciendo. Entonces dice que Abimelech fue hasta Siquem para hablar con la familia de su madre y a solicitarle a toda la familia de la casa de su padre para que lo apoyaran. Y les dijo: yo os ruego que digáis a todos los de Siquem que qué mejor os parece, que os gobierne 70 hombres o todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre. El propósito de Abimelech era ser él el rey de la ciudad de Siquem. Entonces él les estaba presentando la opción de que pudieran apoyarlo a él antes que llegaran 70 hombres más, o sea, prácticamente 69 hombres más, que era el resto de hermanos que él tenía, a querer tomar posesión del reinado en la ciudad. Entonces él prácticamente llegó como a poner de antemano esa situación en la cual trataba de ganarles la moral, dándoles a conocer que como él era su familiar, era sangre propia de ellos, estaba solicitando que lo apoyaran. Entonces dice: y hablaron por él los hermanos de su madre a todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, o sea, para apoyarlo, porque decían: es nuestro hermano. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, es decir, le dieron un dinero de los cuales sacaron de un templo, de un ídolo que
mencionábamos que este ídolo Baal-Berit significaba ídolo de pactos, con los cuales Abimelech utilizó ese dinero para contratar hombres, los cuales le ayudaron a matar a todo el resto de sus hermanos. Mas, sin embargo, los familiares que lo apoyaron, que le dieron el dinero, no sabían con qué propósito o cuál era la intención de él. Pero él mató la palabra dice que mató a sus 70 hermanos. Obviamente la traducción ahí está mal referenciada porque 70 lo incluían a él. Entonces la palabra dice que hay uno que huyó. Por lo tanto, el número de personas que él mató que murieron fueron 68 personas, 68 hermanos. Entonces dice que luego vinieron a la casa de su padre en Ofra y allí los mató a todos, con todos los hombres que él contrató. Y luego hubo uno que huyó, y este se nombra Jotán. Este es uno de los hijos que huyó a la matanza que Abimelech estaba haciendo, y es la parte hasta donde nosotros nos quedamos. Entonces, ahora vamos a dar continuidad a la segunda parte, manteniendo siempre el tema, el auge y la caída de Abimelech en su segunda parte, y vamos a ver la advertencia que Jotán prácticamente le hace a los de la ciudad de Siquem. ¿Y por qué les hace una advertencia? Esto es debido a que ellos prácticamente lo apoyaron, y a consecuencia del apoyo que le brindaron, hizo la matanza del resto de sus hermanos. Y él, Jotán, o traducido en el hebreo es Jotán, él, porque huyó, es que se salvó de morir. Entonces vamos a ver en esta enseñanza, en esta segunda parte, cómo Jotán llega a Siquem y se les habla al pueblo de Siquem, a todos los familiares prácticamente de Abimelech, les habla por medio de una parábola para poder mostrarles y referirse a ellos que lo que ellos han hecho en apoyar a Abimelech ha sido prácticamente un error. Pero entremos entonces a la lectura a partir del pasuk 7 y veamos lo que narra la parábola que Jotán les narra a todo este pueblo de Siquem, y les dice de esta manera: cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso a la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, así os oiga el Padre, el Todopoderoso. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual de mí se honra al Padre, al Todopoderoso y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros.
Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra al Todopoderoso y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, entonces abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Oiga, amado Sahim, es importante que pongamos mucha atención si usted me está siguiendo en esta lectura. ¿Por qué? Porque esta parábola que Jotán les está narrando al pueblo de Siquem prácticamente les ha dado un discurso a través de esta parábola, cuando le dijeron a Jotán que era el único hijo de Gedeón que había escapado de la masacre de la piedra, porque como lo describe el Pasuk 5, que todos los mató Abimelech sobre una piedra, dice. Entonces dice que cuando Jotán se enteró de esa masacre que había hecho Abimelech, fue la razón por la que llegó hasta Siquem y les contó esta parábola, para poder reprender a todos los hombres que habían elegido a Abimelech como su rey. Entonces, él dio este discurso desde la cumbre del monte Gerizim. O sea, Jotán dio este discurso de esta parábola desde la cumbre, dice la palabra, del monte Gerizim. El monte del cual prácticamente Israel escuchó en cierta época las bendiciones que el Padre pronunció sobre las personas obedientes. Esta enseñanza, amado Sahim, o esta ley prácticamente, que el Padre Yahweh estableció a través del Shefer de Barim, lo podemos leer en el Perek 11, desde el Pasuk 26 hasta el 30. Si usted está siguiéndome en la lectura y tiene la Tanaj en la mano, vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, desde el verso 26 vamos a leer hasta el 30 para poder verificar la palabra que Yahweh dejó establecido en la Torá sobre el discurso que Jotán está haciendo y a lo que se está refiriendo. Y dice así la lectura a partir del Pasuk 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Oiga, amado Sahim. 27. La bendición si oyeres los mandamientos de Yahweh tu Elohim que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los misbot que Yahweh vuestro Elohim y os da hoy, y os apartares del camino que yo os ordeno, para ir en pos de dioses ajenos o de ídolos ajenos que no habéis conocido. Y cuando el Padre
el Todopoderoso te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Aquí es donde prácticamente el Padre dejó establecido que la parte de bendición se iba a dictar desde el monte Gerizim y la maldición sobre desde el monte Ebal. Pero vamos a continuar la lectura para ir conociendo un poco más de ella. Y dice, los cuales están al otro lado del Jardín, tras el camino del occidente de la Eretz, de la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente al Gilgal, junto al encinar de More. También, amado Sahin, para poder comparar o rectificar o reiterar, mejor dicho, para poder reiterar la enseñanza que el Sefer Devarim está dándonos a conocer sobre esta ley establecida, vámonos ahora al Perek 27 y vamos a leer desde el Pasuk 8 hasta el Pasuk 15. Pero usted, si desea, puede leerlo hasta el Pasuk 26 para poder conocer todo lo que el Padre dejó establecido en esta ley, la cual Jotán está utilizando como conocedor de esta palabra. Entonces, siempre allí en el Sefer Devarim, o sea, en el libro de Deuteronomio, capítulo 27 y verso 8 en adelante, y dice así: y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley, o sea, de esta Torá. Y Moshe con los sacerdotes se pronuncia Kohanim, y los Kohanim, levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy ha venido a ser pueblo de Yahweh tu Elohim. Y oirás pues la voz de Yahweh tu Elohim y cumplirás sus misbot, sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jardín, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Yosef y Benjamín. Todos los de esta tribu iban a estar sobre el monte Gerizim para bendecir a todo aquel que hubiese cumplido los mandamientos y los estatutos establecidos en la Torá. Mas, sin embargo, mire lo que dice el 13. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Oiga, ¿quiénes van a ser? ¿De qué tribu van a ser los que van a dictar la ley de maldición? Van a ser de la tribu de Rubén, de Gad, de Asher, de Zabulón, de Dan y de Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh será, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. También, amado Sahin, usted puede encontrar
como les repito, hasta el Pasuk 26, todas y cada una de las leyes establecidas que el Padre dejó establecida como maldición para quienes desobedecieran y no cumplieran las leyes establecidas por el Padre para ponerlas por obra, las cuales había ordenado. Entonces, hasta el 26, en este Perec 27, describe todas las maldiciones que deja establecidas el Padre. Más sin embargo, otro libro en el cual también nos aclara que en el monte Gerizim era el lugar donde iba a ser el sector desde donde se iban a dictar las bendiciones por obediencia. También lo describe el libro de Yehoshua. El Sefer Yehoshua, a partir del Perec 8, en el Pasuk 33 y 34. Lo leemos rápidamente para poder ir avanzando y dice: y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los Coanim, de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moshe, siervo de Yahweh, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Amados Sahim, toda esta ley fue dictada como unos 150 años antes de que se dieran estos sucesos. Pero volvamos entonces al tema, y dice que la Tanaj describe que Jotán les narró al pueblo de Siquén esta parábola basada desde el monte Gerizim. Se lo estaba dictando, se los estaba narrando desde el monte Gerizim esta parábola. Entonces dice que les dijo: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Recuerde que la parábola que estaba contando Jotán habla que los árboles dignos, tales como el olivo, la higuera, la vid, no quisieron ser reyes, pero la zarza fue indigna, pues ella sí acordó y dijo: ok, ustedes me están eligiendo ser rey, acepto. Entonces dijo la zarza: abrigaos bajo de mi sombra. Oiga la promesa que la zarza les dio a los árboles, a que cuando ella aceptó ser rey y poder gobernar sobre todos los árboles, prácticamente les dijo que se abrigaran bajo la sombra de ella. Pero aquí hay algo que podemos visualizar. Recuerde que la intención de Jotán era hacer el comparativo de lo que Abimelech había hecho, y tenía la intención de ser la parábola de mostrar la ironía, la irónica y ridícula forma de lo que la zarza estaba diciendo que iba a coger a los árboles, si ni siquiera la zarza es un arbusto grande que puede producir sombra. Entonces, la zarza, para empezar, es un arbusto
bajito y con espinos. Entonces no ofrecía ninguna sombra a nadie, especialmente a los árboles. Por lo tanto, el comparativo era irónico, pues. Entonces, ese era el propósito de Jotán, que pudieran visualizar con el caso de Abimelec. Pero al mismo tiempo dijo la zarza: salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Prácticamente lo que la zarza estaba haciendo era advirtiendo que sería un gobernador opresor y que destruiría a cualquiera que estuviera en desacuerdo con él. Una de las pruebas, amado Sahin, de las cuales podemos hablar del carácter de un hombre, es el ver cómo trata a aquellos que están en desacuerdo con él. Es decir, las personas que muchas veces no están del lado de la persona, hablando de Abimelec, no hablemos de nadie en específico, hablemos de Abimelec. Digamos, Abimelec iba a tomar un carácter recio si las personas no tomaban a bien las decisiones que él pudiera tomar. Entonces, si su único deseo era el destruir a aquellos que no estaban de acuerdo, entonces se parece a la zarza, porque muchos puntos buenos, pero en realidad no tiene ninguna buena sustancia, porque la zarza no era mentira, la zarza no podía abrigar a los árboles. Finalmente, la posición que fue dada a la zarza lo podemos mencionar que no solamente no producía nada de valor para los árboles y era inservible prácticamente como madera, porque la zarza no producía ningún tipo de madera, pero era una buena amenaza real para el granjero. ¿Por qué? Porque la zarza con poco se quema. Quien debía de hacer guerra continua contra sus invasiones. ¿Por qué? Porque la zarza es algo volátil, podríamos decir como volátil, algo que con poco agarra fuego. La moraleja, en conclusión, podríamos decir de toda esta enseñanza es que los hombres débiles, sin valor e inicuos, serán los primeros en confiarse a sí mismo hacia el poder. Al final traerán la ruina sobre aquellas personas que confíen en él, y el pueblo va a ser infeliz sobre los cuales va a presidir. Es lo que prácticamente les iba a contar a este pueblo de Siquem, con el reinado que ellos habían otorgado a Abimelec. Continuemos con la lectura a partir del pasuk 16. Vamos a abarcar hasta el 21 para poder ver cómo Jotán aplica la parábola a la ciudad de Siquem y será pagada por elegir a un hombre sin valor. Esta lectura que vamos a hacer, vamos a poder encontrar el contenido de lo que Jotán prácticamente está queriendo aplicar dentro de la parábola que les acaba de narrar al pueblo de Siquem. Vamos a leer, como les decía, a partir del pasuk 16 hasta el 21 para avanzar un poco. Y dice de esta manera: ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido a hacer rey a Abimelec, recuerde que les está hablando Jotán a todo el pueblo de Siquem.
Y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, ¿por qué mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de las manos de Madián? Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, a sus 70 varones, sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y luego escapó Jotán y huyó, y se fue de Bir, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Amado Sahin, como hemos podido apreciar en esta lectura, prácticamente lo que Jotán ha hecho es traducirles prácticamente la parábola de lo que antes les narró de los árboles, traducirles a la maldición de lo que va a venir sobre ellos a consecuencia de haber elegido a Abimelech, si Abimelech, por causa de que Abimelech ha matado a todos los hermanos restantes, que son relativamente hablando 68. Y luego Jotán, si bien es cierto, les habla muy claro y les dice: si con verdad y con integridad habéis procedido por el bien del argumento. Él no creía que 68 de sus hermanos fueron asesinados por la misma verdad e integridad que ellos creían que podía existir en Abimelech. La verdadera razón que todos los de Siquén apoyaron a Abimelech fue porque lo consideraron su hermano y creyeron como hermano que iba a hacer las cosas correctamente, mas no conocían la intención de su corazón de la matanza que él iba a hacer. Y fue la razón por la que le dijo: por cuanto es vuestro hermano, le dijo Jotán, la madre de Abimelech, aunque solamente era una criada para Gedeón, era de Siquén. Y Abimelech probablemente creció en Siquén, pues así lo describe el libro de Jueces en el capítulo anterior que leímos, el Perec 8, en el Pasuk 31, lo describe claramente, que dice: también su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces, Abimelech sabemos que era hijo de la criada que tenía Gedeón, como lo describe la Tanaj. La madre de Abimelech es llamada literalmente una criada, pues un término utilizado comúnmente para una persona que está de sirvienta para una de las esposas, quien también es una concubina, como lo fue Agar, como lo fue Bila. Entonces, por lo tanto, Jotán estaba declarando una maldición sobre el pueblo de Siquén cuando les dice: fuego salga de Abimelech y que consuma a los de Siquén. Prácticamente la advertencia
que Jotán hacía a todos los de Siquem fue que su elección necia que habían hecho hacia Abimelech volvería para herirles. Él prácticamente les estaba profetizando. Jotán les predijo que fuego saldría de Abimelech y los devoraría. Después de esta valiente advertencia que Jotán les hizo, dice la Tanaj que él escapó y huyó porque tenía temor de su vida. La palabra describe de que huyó a un lugar camino de Bir. Bir, el significado de esta palabra es un pozo. Prácticamente cabe destacar que esta palabra en general se refiere a una aglomeración de agua, Bir. La gente aquí Bir la traduce como a una bebida líquida, pero la traducción del significado bíblico aquí es que es una aglomeración de agua. Entonces, a un lugar donde había mucha agua prácticamente es donde Jotán huyó. La profecía que Jotán no había dado no se cumpliría inmediatamente, ¿verdad? Era obvio, pero sí había declarado que el fuego iba a arder, y el fuego ardió sin llamas por 3 años, pero al final se manifestó. Bueno, amado Sahin, vamos a dejar hasta aquí la historia. Esta historia continuará, la historia de Abimelech, y vamos a dejarla para la próxima semana. La advertencia que Jotán hace al pueblo de Siquem se cumple. La vamos a estar desarrollando a partir del pasú 22. Así es que nos quedamos aquí. Repase la enseñanza, está muy interesante. Si esta palabra es de edificación para nuestras almas, le solicito que haga la invitación para que otros puedan edificarse a través de la enseñanza que estamos aprendiendo, a través del estudio de estos libros de historia. Que la gracia y la paz de Yahweh esté en cada mente y en cada corazón, en cada lugar de trabajo, habite y bendiga sus hogares y sus negocios. Hasta pronto, amados Sahin. Shalom Alejem. Paz y bendiciones para sus vidas. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.